En este video vamos a ver el judaísmo de la diáspora o de la dispersión. Sabes, en el Imperio Romano los judíos se habían esparcido por diferentes circunstancias. Y ya en el siglo I vamos a poder encontrar que los judíos, tanto en Roma como en Alejandría, eran numerosísimos, eran muchos en gran manera. Y en casi todas las ciudades del Mediterráneo vamos a encontrar por lo menos una sinagoga, en el cual en Egipto vamos a poder encontrar que se construyó un templo en el siglo 7 antes de Cristo, y esto fue en la ciudad de Elefantía. Además, vamos a poder encontrar otro en el delta del Nilo, y esto fue en el siglo 2 antes de Cristo. Pero por lo general los judíos de la diáspora o de la dispersión, que de hecho así fueron llamados, no construyeron templos donde podían hacer sacrificios, sino más bien construyeron sinagogas en donde podían estudiar y estudiaban las escrituras. Sabes, el judaísmo de la diáspora es de gran importancia para la historia del cristianismo, puesto que a través de esto es que más rápidamente se pudo extender el evangelio dentro del Imperio Romano. También este judaísmo le proporcionó a la iglesia la traducción del Antiguo Testamento al griego, que de hecho fue uno de los vehículos de su propaganda religiosa. Y sabes, de casi de los 6 millones de judíos existentes en esa época, más de 4 millones de judíos vivían en la diáspora. Quiero decir que estos judíos, centenares de comunidades vivían fuera de Palestina, fundamentalmente en el mundo mediterráneo, por la cual los apóstoles, especialmente Pablo, iniciaron su predicación en las diferentes sinagogas que podían encontrar en las ciudades establecidas, sobre todo en las orillas del Mar Nostrum. Este judaísmo se distinguía de los judíos que vivían en Palestina, principalmente por dos características. Una de ellas es que su idioma era el griego, y la otra es que su contacto inevitablemente era mayor con la cultura helenista. En algunas de las regiones vamos a encontrar, especialmente en Egipto, que perdieron el uso de hablar en lengua hebrea, y fue necesario traducir las escrituras al griego. Y sabes, esa versión del Antiguo Testamento al griego recibe el nombre de la Septuaginta, que se puede abreviar frecuentemente con el número Z romano. Y este número y esta versión originalmente la podemos encontrar cuando, según el rey de Egipto Ptolomeo Fidelefo, ordenó a 72 ancianos hebreos que independientemente tradujeran la Biblia al griego, donde los cuales al momento de comparar todas estas versiones encontraron que la traducción era idéntica en cada una de ellas. ¿Te imaginas? Esto es un milagro de Dios. En todo caso, la importancia de la Septuaginta fue enorme, fue de grande importancia y enorme para la iglesia primitiva cristiana, puesto que esta es la Biblia que cita la mayoría de los autores del Nuevo Testamento y ejerció una influencia indudable sobre la formación del vocabulario cristiano en los primeros siglos. Además, cuando vemos que los cristianos se fueron introduciendo por todo el mundo romano, se derramaron en todo el mundo romano los cristianos, presentando el mensaje del Evangelio, presentando el mensaje de salvación, encontraron que la Septuaginta fue un instrumento útil para hacer propaganda o para llevar este mensaje. De hecho, el uso que los cristianos le dieron a la Septuaginta fue tal y tan efectivo que los judíos se vieron obligados a poder producir nuevas versiones, y esto fue como la de Aquila, y esto fue así que dejaron a los cristianos con la Septuaginta. Además, la dispersión de los judíos marcó y dirigió el primer cristianismo, y de hecho vamos a encontrar que las colonias judías marcaron los caminos que recorrieron los misioneros cristianos. De hecho, los apóstoles utilizaron las comunidades judías y las sinagogas como un punto de partida para que pudieran predicar y poder llevar el mensaje de salvación.